Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes 4 de noviembre. Quien les habla, Irene Dalañuleta. Yo soy médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva y como todos los martes, te doy las gracias por estar del otro lado, compartiendo un mate, un café, un té, nuestro desayuno y hablando de cosas que nos interesan. Te cuento que hoy estoy muy, pero muy contenta porque del otro lado de la pantalla tengo a una grande, una grosa, a una doctora en psicología, una neurocientífica que ha realizado, que tiene una gran trayectoria, ha escrito 4 libros, tiene amplios trabajos y nos va a desmitificar esto de cerebro femenino, si existe la diferencia, si ya está todo determinado desde la genética o diferentes factores como la edad, la enseñanza, la educación, las diferentes experiencias pueden cambiar esto y lo importantísimo que nos va a explicar sobre es ese término de la neuroplasticidad que nos da una esperanza que si queremos cambiar, si queremos fortalecer alguna habilidad para desarrollarla en nuestra vida profesional, laboral, personal, la podemos realizar. Bueno, delante mío de la pantalla tengo a María Roca y la vamos a saludar. ¿Cómo estás, María? Hola Irene, muy bien, muchas gracias por recibirme. Bueno, contanos un poquito porque todo este tema que lo hemos anunciado por el flyer ha causado mucho revuelo, me han empezado a preguntar, pero claro que existe lo femenino, si somos diferentes, si está esto corroborado con desde lo anatómico, si somos diferentes en el deporte, en las habilidades, en la matemática, somos diferentes. ¿Cómo que vos planteas una duda? Bueno, yo dije, yo invité a una grande que lo va a poder poner todo sobre el tablero y nos va a explicar. Bien, Irene, el tema es que el desarrollo de las habilidades humanas es un tema muy, muy complejo y nunca depende de una única cuestión, ¿no? A veces cuando se plantea el tema como, bueno, el cerebro femenino o el cerebro masculino, es de alguna manera hacer una reducción de cómo se desarrollan las habilidades del cerebro. ¿Qué quiero decir con esto? Las funciones de nuestro cerebro, las habilidades de nuestro cerebro se desarrollan en un interjuego de variables genéticas y ambientales. Sí, hay muchas cosas que tienen que ver con nuestra genética, de alguna manera nosotros nacemos con un camino o con un mapa de cómo se tienen que desarrollar y conectar esas neuronas, pero lo cierto es que esas conexiones terminan sosteniéndose en el tiempo, fortaleciéndose o no, según lo que nos rodee y según la experiencia de aprendizaje que nosotros tengamos a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, más allá de lo genético, hay una gran influencia del ambiente, particularmente a lo largo de toda la vida, pero en la primera etapa de la vida, de los 0 a los 3, de los 0 a los 5, el cerebro es particularmente plástico o sensible a las experiencias del ambiente, ¿no? Entonces, cuando decimos, bueno, los hombres y las mujeres somos distintos, bueno, eso no cabe la menor duda, pero la cosa es, ¿el cerebro de los hombres y las mujeres es tan distinto? Y si es distinto porque nacemos distintos los hombres y las mujeres o con un cerebro distinto, o porque tuvimos experiencias distintas a lo largo de la vida, porque la sociedad, la cultura, nuestras familias, lo educativo nos expuso a distintas situaciones de aprendizaje y entonces desarrollamos distintas habilidades, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que a mí me parece más interesante, digo, no si existe un cerebro femenino o masculino, que entiendo que es como uno lo plantea, sino entender de dónde vienen esas diferencias y cuáles de estas diferencias se pueden modificar, si es que las queremos modificar, con la experiencia, el entrenamiento, etcétera. Y ahí entra este concepto que vos traes, que es el de la neuroplasticidad, ¿no? La neuroplasticidad es la habilidad que tienen nuestro cerebro, nuestras conexiones neuronales, de reacomodarse a partir de lo que yo aprendo o de la experiencia que tengo a mi alrededor. Vamos a pensarlo así, digo, aquellas funciones del cerebro que se usan, se fortalecen y se sostienen. Aquellas funciones del cerebro que no se usan, no se fortalecen y de alguna manera se van deteriorando. Para esto, para mí el ejemplo más concreto, yo tengo 47 años, es antes me sabía un montón de números de teléfono, de mis primos, de mis amigos, de la gente del trabajo, podía decir
no digo innumerables, pero una gran cantidad de números de teléfono. Hoy no sé el teléfono de mi hija, no sé el teléfono de mi marido, ¿no? Entonces uno que dice, bueno, ¿qué pasó? Bueno, se modificó mi habilidad cerebral o mi funcionalidad de aprender teléfonos porque la dejé de usar. Básicamente, desde que tengo un teléfono inteligente que hace esa función por mí, yo dedico mi esfuerzo cognitivo a otras cuestiones y aquello que no uso se pierde o se deteriora. Lo mismo es al revés, digo, si yo no sé, empiezo a hablar un idioma nuevo, empiezo a trabajar en inglés y entonces entreno todos los días este idioma, probablemente la funcionalidad del hablar en inglés se fortalezca y yo lo pueda hacer mejor. Entonces, eso es la neuroplasticidad. Básicamente las funciones del cerebro no vienen dadas, no vienen escritas en piedra, sino que se escriben a partir de lo que yo hago, de las experiencias que tengo o aquello que practico, etcétera. Entonces, volviendo al cerebro del hombre y de la mujer, sucede más o menos lo mismo, digo, si vos tenés, vamos a dar ejemplos bien concretos, si vos tenés una hija y un hijo, y a la hija le regalás la muñequita y le das juegos relacionados con lenguaje, y a él le regalás una cuestión, no sé, un juego relacionado con lo espacial, y le regalás el martillo y el sombrero, bueno, a lo largo de la vida se van generando exposiciones diferenciales a los dos géneros que pueden desarrollar funciones diferentes, ¿no? Entonces ya entramos en otra cuestión, no es solo la variable genética, digo, de un género u otro, sino que es además las experiencias diferenciales a las que en ocasiones la vida expone a los distintos sexos o los distintos géneros, ¿no? A la mujer y al hombre. Entonces, ahí vemos un poco cómo se va complejizando la cuestión y entra otro tema que para mí es súper interesante, que es el tema de los estereotipos de género, ¿no? Bueno, las mujeres somos más empáticas, las mujeres somos más verbales, los hombres son mejores con el espacio y son más racionales y, no sé, más atentos a una sola cosa y nosotros podemos dividir la atención. Bueno, de vuelta, sí, los estereotipos tienen distintas dimensiones, ¿no? Una dimensión descriptiva, digamos, las mujeres son más empáticas, y una dimensión prescriptiva. Si yo soy mujer, debiera ser más empática o se espera de mí la empatía, entonces yo desarrollo también esa habilidad porque de alguna manera ese estereotipo termina describiendo lo que yo creo que puedo o no puedo hacer. Entonces, si decimos, bueno, en general, el estereotipo dice, no sé, que las mujeres tienden a elegir carreras más relacionadas con lo social y los hombres más con, no sé, la programación. Bueno, quizás yo tendría un interés en programación, pero digo, pero lo dejo de tener en cuenta o es más difícil que yo termine decidiendo por esa carrera, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, estoy menos expuesto a hay habilidades desarrolladas relacionadas con eso y por tanto sí, si vos comparás, entonces si vos le das, esperás que los hombres sean mejores en matemática que las mujeres y entonces les das ejercicios más complejos, los pones más, etcétera, bueno, sí van a terminar siendo mejores en matemática, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que yo no es que digo que las mujeres y los hombres seamos iguales, lo que digo es que las diferencias entre las mujeres y los hombres no necesariamente se debe a por cómo viene dado el cerebro, sino que es una cuestión bastante más compleja que viene asociada desde a los estereotipos de género que fuimos expuestos a lo largo de toda nuestra vida, esta tendencia, digo, a presentar algún tipo de actividades más a niños que a niñas, a lo que terminamos, digo, experimentando, ¿no? Y cuando uno va a los estudios neurocientíficos, me dicen, bueno, María, pero yo leí un estudio que, no sé, que los hombres tienen un cerebro más grande y más pesado. Sí, es cierto. También me podés decir, bueno, y hay diferencias con respecto, no sé, a la conectividad cerebral en hombres y mujeres, y yo te puedo decir, sí es cierto, pero como todos los estudios en investigación, digo, uno tiene que aprender a leer con una mirada crítica, ¿no? Y no quedarse con el titular, ¿no? Esto pasa no solo en ciencia, sino en general. Pero en ciencia, digo, hay que leer el trabajo entero, ¿no? Y, por ejemplo, con respecto al tamaño y al peso, lo que sabemos es que el cerebro de los hombres es un poco más pesado, ponele 200 gramos más pesado, pero que cuando uno corrige ese número
por el peso global, es decir, por el tamaño de los hombres y de las mujeres, que también las mujeres somos más chicas, esa diferencia desaparece, ¿no? Entonces, no tiene que ver bueno, primero que no necesariamente un cerebro más pesado es un cerebro más inteligente o mejor, ¿no? Pero además que no existe tal cosa porque en realidad es algo que se corrige cuando corregimos por el tamaño total de la persona en cuestión, ¿no? Y después, por ejemplo, qué sé yo, hay diferencias que están reportadas en la funcionalidad, ¿no? Se dice que los hombres son mejores en rotación espacial, que nosotros somos mejores en fluidez verbal, pero cuando uno va a esos estudios lo que ves es lo siguiente, que tenés, ponele, te estoy diciendo un número por decir, 1000 hombres, 1000 mujeres, le tomo tareas de rotación espacial y de fluidez verbal, comparo esos dos grupos y encuentro una diferencia significativa. Entonces digo, los hombres son mejores que las mujeres en rotación espacial. Pero eso no define lo que sucede a nivel individual, ¿no? Lo que vos sabés es que si vos agarrás a todos los hombres y sacás una media y sacás un desvío, hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres. Pero vos podés tener una mujer que rinda mejor que todos los hombres, digo, ¿no? Que si ponele esa mujer, no sé, por la profesión de sus padres o por el tipo de juego que le presentaron, tuvo mucho entrenamiento en rotación espacial, es muy probable que sea mejor que todos los hombres en eso, más allá de que a nivel grupal se encuentren diferencias, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, estas diferencias no definen lo que cada uno puede llegar a desarrollar. Y de vuelta, ¿no? La cuestión de los estereotipos de género, desde mi perspectiva, muchas veces son más impactantes en lo que los niños y las niñas terminan de desarrollar como principal habilidad que lo que viene dado por el cerebro. Porque como vos dijiste cuando empezabas, no sé por qué nos preocupamos tanto por el género, porque por ejemplo otras variables como la edad, el nivel educativo, las experiencias de aprendizaje, todas esas cosas tienen un impacto mayor que el género. Entonces, ¿por qué nos centramos en algo que no podemos cambiar? Digo, yo soy mujer, el otro es hombre, eso está, y no nos centramos en aquello que sí podemos cambiar, que es, por ejemplo, el acceso a la educación o el acceso a una nutrición adecuada en la primera infancia, o, bueno, si quiero entrenar X habilidad, formarme en esa habilidad, ¿no? Entonces, así me gusta a mí el planteamiento, me parece que, insisto, el cerebro es neuroplástico, no tenemos que pensar que porque somos mujer o porque el otro es hombre va a tener una habilidad cognitiva diferente solo por el hecho de ser hombre o mujer, probablemente tenga mucho más que ver con las experiencias a las que fue expuesto o expuesta a lo largo de toda su vida. Eh, bueno, perfecto, muy, muy claro. María, vos todo esto lo has desarrollado desde el estudio científico, pero también tenés mucha experiencia en la parte clínica. De acuerdo a todo lo que venís viendo, nosotros en medicina, en fertilidad, vemos que el paradigma social está cambiando. ¿Sí? En la consulta hace unos años venía una pareja que quería ser mamá y papá, que tenía dificultades para tener un bebé. Hoy por hoy, debido a los cambios sociales, a los cambios acompañados por la ley, viene una mujer sola, viene una mujer y una mujer, viene un hombre y un hombre, es decir, los paradigmas de familia han cambiado. Podemos decir que también ese cerebro femenino y masculino, porque mi abuela, tu abuelita, que se le daba las agujitas de tejer, se le daba la aguja, algo para coser, se la ponía en la cocina. Y hoy a la nena se le regala también una pelota, ¿sí? Para Sí, jugar. Entonces, sí, esto también va cambiando, ¿sí? Por sí. eso, sí, decime. Afortunadamente, como vos bien decís, los ejemplos que yo di eran un poco de antaño. Es cierto, digo que hoy estamos mucho más atentos a esto, digo, a los estereotipos de género, particularmente en la primera infancia y a lo largo de toda la vida. Digo, obviamente hubo un movimiento social muy grande para llegar a tener estas cuestiones en cuenta. Obviamente no todo se soluciona desde, qué sé yo, desde los libros, desde los clásicos, de las películas, pueden seguir apareciendo ciertos estereotipos de género. A mí, ahora hablaste de la diversidad de las familias, es otro tema que a mí me fascina. Yo soy parte de una familia ensamblada y
nada, me impresiona lo poco que se habla de la temática, ¿no? Y por ejemplo, el estereotipo de la madrastra mala es algo que aparece en todos los cuentos y que no ayuda a ninguna de las familias ensambladas que conozco. Y que me parece que, si bien también poco a poco esos estereotipos se van flexibilizando, bueno, siguen ahí presentes, ¿no? Pero definitivamente ha cambiado, digo, ya desde la irrupción me sale, pero desde la entrada más fuerte de la mujer en el mercado de laboral y de todo el empoderamiento de alguna manera femenino nos permite obviamente tener mucha más igualdad de oportunidades de aprendizaje. Yo en mi práctica clínica hago adultos mayores en general, soy especialista en la neuropsicología de enfermedades neurodegenerativas y de la adultez mayor, entonces bueno, todavía recibo en mi consultorio personas que no tuvieron esa oportunidad que nosotros tenemos, digo, de igualdad de oportunidades de estudio, de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Como que era dado que bueno, que terminaban la escuela y después ya se dedicaban al hogar o lo que fuera. Pero sin duda todo esto va cambiando porque justamente al cambiar socialmente cambia el ambiente y el contexto en el que el cerebro se desarrolla, tanto en la infancia como a lo largo de la vida. Entonces, sin duda, estos cambios socioculturales tienen un impacto en las habilidades que vamos desarrollando tanto mujeres como hombres, ¿no? Y encontramos mucho más hombres que cuidan y mucho que digo, las profesiones de cuidado estaban casi reservadas a las mujeres, ¿no? Durante muchos años, y de hecho todavía, por ejemplo, en lo que es el cuidado en las demencias, en los adultos mayores, las mujeres siguen siendo o la esposa o la hija, son las que tienen la principal responsabilidad de cuidado. Pero bueno, hoy como profesiones, las profesiones de cuidado, encontramos muchos más hombres que cuidan, mucho más mujeres que se dedican a carreras duras, digo, de vuelta, como la ciencia, la técnica, la ingeniería, la programación. Afortunadamente esto viene cambiando y por tanto estos estereotipos se van flexibilizando, ¿no? Pero no quiero dejar de decir dos cosas, ¿no? Que mientras te escuchaba, siendo vos especialista en fertilidad, yo tampoco estoy diciendo es que no hay ninguna diferencia. Por ejemplo, obviamente en la cuestión hormonal, en lo femenino y lo masculino, tiene un impacto en la cognición. Lo que digo es que no es únicamente eso, ¿no? Que son cuestiones mucho más complejas, el desarrollo de una habilidad y el poder llevar a cabo una habilidad. No estoy diciendo que no hay ninguna diferencia, de hecho, cuestiones asociadas al nacimiento, que de vuelta, ahí se vuelve para mí muy clara la complejidad del asunto, ¿no? Sabemos que, no sé, inmediatamente después de ser madres, las mujeres, bueno, desde tienen un mayor riesgo de que se instale una condición relacionada con el ánimo, esto puede impactar en su capacidad de atención, de foco. Entonces uno podría decir, bueno, es algo que sucede a nivel hormonal, esto me podrías decir vos, mirá, después del parto a nivel hormonal suceden estas cosas, se está todo acomodando, entonces se instala esto, y yo te puedo decir también, y bueno, y también los niveles de estrés que implica para una madre cambiar su vida al 100% de un minuto para otro, no es lo mismo la demanda muchas veces para esa madre que para el padre cuando estamos hablando de una estructura familiar típica, ¿no? Entonces quizás también tiene que ver con esos niveles de estrés o con la combinación de todo esto, ¿no? Que es lo que a mí me parece más interesante de no simplificar el asunto, entender que es un asunto muy complejo y que lo importante es cuidar nuestra mente y tratar de desarrollar aquellas habilidades que queremos desarrollar. Y el otro tema que no quiero dejar de tocar, porque no sé si sabías, pero me apasiona básicamente, es el de las distintas estructuras familiares, ¿no? Y el impacto que las distintas estructuras familiares tienen en el desarrollo de las habilidades de los niños, ¿no? Que por mucho tiempo se creyó que esa estructura familiar típica de mamá, papá y 2 o 3 hijos era como el mejor contexto para desarrollar las habilidades de los chicos, ¿no? Y que otras estructuras como las familias monoparentales o las familias que habían atravesado por un divorcio generaban un impacto más negativo, no tan bueno en el desarrollo de las habilidades de los niños. Y de vuelta, cuando uno se pone a investigar en serio, ¿no? Y no solo a leer el título o a sacar la conclusión, lo que vemos es que los estudios que quizás indicaban esto eran estudios que se realizaron cuando todavía no habían sucedido los cambios que vos mencionás con respecto a el rol de la mujer, ni hablar del el avance de los métodos de cuidado, de métodos anticonceptivos por un lado, pero al mismo tiempo
tiempo de la capacidad de Fertilizar. fertilización asistida, claro, fertilización asistida, etcétera. Entonces lo que vos comparabas en realidad era una familia típica versus una familia monoparental, que en general era una mujer que o había tenido un embarazo no deseado y estaba sola, o que entonces había distintos recursos tanto económicos como de acceso a la salud, etcétera, ¿no? O cuando tenías una familia que había atravesado por un divorcio, el conflicto del divorcio quizás era el que había impactado en el desarrollo. Y por suerte, con todos estos cambios que vos mencionás ahora, se vuelven a hacer estos estudios y lo que vemos es que hoy como vos bien decís, existen familias monoparentales en una excelente situación, que son monoparentales por una decisión personal y además en general esa decisión personal en ponerle mujeres que deciden ser madres solas, en general tienen acceso a dar una buena posibilidad en salud, económico, un alto nivel educativo o al menos de desarrollo intelectual, ¿no? Digo que están muy al tanto de lo que se puede hacer y tienen acceso a lo que se puede hacer. Entonces ya ves que cambia completamente con la familia monoparental de antes. Y en eso se ve de hecho un desarrollo igual o mejor que en las familias típicas, ¿no? Inclusive, como vos decís, en familias de personas con el mismo sexo, digo, es algo que de vuelta, las parejas con el mismo sexo que llegan a tener un niño en general, de vuelta, tienen un muy buen acceso a la salud, muy buen acceso a la educación, han deseado mucho y ponen mucho en el desarrollo de ese niño y acompañan mucho en el desarrollo de ese niño. Entonces, de vuelta, no es tan simple como parece, no hay ninguna estructura que sea mejor que otra para el desarrollo de las habilidades del cerebro. Lo importante, insisto, es, bueno, primero un ambiente intelectualmente desafiante, emocionalmente contenedor, y que cuide particularmente de vuelta, ¿no? La salud, el cuidado, el acceso a la educación, eso es lo que más impacto va a tener más allá de la estructura familiar, ¿no? María, yo te reagradezco este mensaje porque para nosotros, los especialistas en reproducción, es muy tranquilizador, porque ante el cambio de paradigma, cuando cambia el escenario de los pacientes que tenemos que tratar, viste, uno se preguntaba, ¿y cuál va a ser el futuro psicológico de todo ese niño que ayudamos a nacer, ¿no? Porque teníamos el hogar tradicional que tenía que ser de mamá y papá, pero a veces, como bien vos decís, acá lo que importa es el deseo, el amor, es ese que se tuvo para concebir ese bebé, ya sea en una familia monoparental de pareja igualitaria, ¿sí? Ujú. Sí, hay un concepto que a mí me encanta, creo que es de la Organización Mundial de la Salud, pero me puedo estar equivocando, pero sí quiero decir que es de un organismo ampliamente reconocido alrededor del tema de salud, que lo que dice que define de alguna manera el desarrollo de las habilidades del cerebro es lo que llaman un cuidado de calidad. ¿No? No es tan solo, digo, porque se pueden adorar las parejas y bueno, y después, no sé, nunca más a sacar el chico de la cuna, ¿no? Pero en general ese amor viene con esto que es el cuidado de calidad, que se define como, de vuelta, un cuidado responsivo, que está, no sé si existe la palabra responsivo en castellano, pero en inglés es responsiveness, ¿no? Como estar atento a las necesidades del chico, del momento del desarrollo de cada niño, que sabemos que no es necesariamente homogéneo en todos los chicos, el que haya una contención afectiva, que haya un estímulo de vuelta, de desafío intelectual para que vaya desarrollando sus habilidades con acceso a la salud y a la nutrición. Eso es un cuidado de calidad, más allá de quién lo dé. A veces es una abuela también la que lo da, Claro. ¿no? Esa red de cuidado, hoy en día, digo, no sé, yo por lo menos con mi hija, eh, Sí. yo con mi hija, nada, tengo una red de cuidado que me parece que me ha ayudado y que sin duda es parte del desarrollo de sus habilidades. María, me están haciendo seña que tenemos que dejar, bueno, sos una genia, te hablaste todo, me lo hiciste más que fácil, te agradezco muchísimo, gracias por todo, por compartir tan generosamente tus conocimientos y por este mensaje tan enriquecedor y tranquilizador para nosotros los de medicina reproductiva. Gracias. Y a Gracias a ustedes, vos, Irene. bueno, y a ustedes los espero el próximo martes con más conciencia de mujer. Chau.